Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Aprendamos con Scorpion Security. Seguimos trabajando con lo que es nuestro curso de Raspberry Pi 5, esto enfocado a lo que es ahorita en lo que es la IoT, lo cual ya hemos trabajado con sensores, actuadores y demás, y ahora toca el turno a lo que es cómo podemos obtener información y guardarla en la base de datos. Para en este video que va a tratar de instalación y descripción de la librería MySQL Connector en Python en la Raspberry Pi 5. En este video vamos a describir la librería que tenemos en Python para interactuar con lo que es la base de datos. Al interactuar con la base de datos significa que podemos hacer las tres ejecuciones básicas, que es insertar, seleccionar y actualizar información de nuestra base de datos, tabla y demás. La librería por lo cual es lo que es la librería MySQL Connector, que pues prácticamente la importación sería la siguiente. En este caso, si nos vamos a Programming y nos vamos a lo que es a Tony, nuestro IDE que estamos ocupando, pues la importación sería la siguiente. En este caso, File, aquí le ponemos New. En este caso sería Import y aquí le ponemos MySQL.connector as MySQL para que no estemos escribiendo MySQL Connector cada vez que lo ocupemos. Lo cual tenemos que considerar que la librería no viene instalada por defecto en lo que es la Raspberry, por lo cual si tendríamos o nosotros utilizamos Tony y lo ejecutamos, en este caso en esta instancia, nos sale lo que es lo siguiente, en este caso que no encuentra ese módulo de lo que es la Raspberry Pi, en este caso no encuentra la librería correspondiente. Lo cual antes de comenzar a utilizarla, nosotros la tenemos que instalar. En este caso, vendría siendo de la siguiente manera. Aquí en Tony, en herramientas, tenemos que podemos abrir un shell o lo que es una terminal correspondiente para que nosotros podamos trabajar con esa parte. En este caso, nosotros le podemos poner pip install MySQL connector Python, que es la librería correspondiente o la librería que nosotros tenemos que ocupar para que nosotros podamos instalar MySQL desde nuestra Python. Otra parte igual, en este caso depende si estamos utilizando un entorno virtual, pues tendríamos que acceder al entorno virtual que nosotros estemos ocupando. De tal forma que si nosotros no nos agarra la librería desde la parte que le estamos haciendo, pues la vamos a agarrar desde nuestro entorno virtual. De tal forma que ahorita vamos a esperar a que se instale lo que es dicha librería, pero pues en este caso, como nosotros, en este caso en un futuro, o más bien en videos anteriores, estuvimos utilizando un entorno virtual, vamos a ver qué es lo que prosigue con lo que es la Raspberry Pi 5, en este caso con la ejecución, para que nosotros podamos instalar MySQL Connector. Esperamos a que se instale. Se empezará a hacer la colección de todos los datos o de todos los requisitos que necesita para lo que es MySQL Connector en Python. Bueno, igual seguimos con lo que es la explicación un poco, para que no se haga tan extenso el video,
que una vez instalada la librería en Python, en este caso en la Raspberry Pi o en Tony, y no nos da ningún error, en este caso todavía no lo podemos hacer porque se está instalando, pues tenemos lo que es lo siguiente. En este caso, lo principal es la importación de la librería, como ya la conocemos, import MySQL connector as MySQL. Y en este caso, una vez instalada y que no nos dé error, pues prácticamente tenemos que empezar a hacer lo que es a crear el objeto de la conexión y sus parámetros correspondientes. La IP es donde pues prácticamente tenemos la base de datos, que también vamos a ocupar la IP de, en este caso, la Raspberry Pi 5. En este caso, para crear lo que es el objeto, pues prácticamente podría ser db es igual a lo que es mysql.connect. De esta forma, aquí ponemos, por ejemplo, el host, en este caso, donde está lo que es la Raspberry. Y aquí es donde les comentaba que pues prácticamente vamos a ocupar lo que es la IP de nuestra Raspberry, seguido de lo que es el usuario que nosotros vamos a estar ocupando. Por ejemplo, el usuario Scorpion que nosotros tenemos en nuestra Raspberry, en este caso Scorpion, seguido del password, en este caso passwd, como lo venimos ocupando en diferentes partes que nosotros ya hemos trabajado. En este caso quedamos que era 1, 2, 3, 4 cuando instalamos nuestro sistema gestor de base de datos y nuestra base de datos MariaDB. Y por último, pues prácticamente el parámetro de database. Database es igual, y en este caso, ¿qué base de datos vamos a estar ocupando? En este caso, la base de datos test que nosotros creamos igual en un anterior video. De tal forma que en resumidas cuentas podría quedar de la siguiente manera. En este caso, en vez de aquí de host, vamos a poner la IP del servidor, o en este caso la IP de la Raspberry 192.168.1.209. Ahí está. Tenemos lo que es el host, el usuario, el password y lo que es el nombre de la base de datos que nosotros estamos utilizando, que es test, o que vamos a utilizar. Lo cual, esto lo podemos hacer tanto dentro como fuera de la Raspberry, porque podemos hacer también, o lo que podemos hacer es que muestre lo que es nuestra base de datos desde la Raspberry o desde cualquier IP, desde cualquier dispositivo que nosotros queramos. Lo cual, como ya tenemos el objeto de conexión, podemos crear lo que es la variable cursor, que se encarga de ejecutar lo que son los queries, lo cual el objeto solo nos conecta a la base de datos, pero el que ejecuta es la base de datos, es en este caso el cursor. Vamos a ver si ya se instaló lo que es la base de datos. Aquí está, dice que es su versión 9.5.0. Vamos a minimizar, vamos a ejecutar de nuevo. Y ahí está, prácticamente se ha instalado correctamente y aquí ya no nos muestra ningún error. Vamos a seguir en este caso con nuestro variable, nuestro objeto cursor. En este caso, cursor se provee que es otro objeto el cual podemos utilizar en nuestro, pues en este caso, nuestro programa. En este caso, cursor, por ejemplo, cursor es igual a lo que es a la base de datos, en este caso que nos estamos conectando, punto cursor. Luego, para ejecutar lo que son los queries, tenemos principalmente dos formas de hacerlo. La primera forma de hacerlo, pues prácticamente es cursor, cursor.execute, execute, y aquí pues prácticamente la query o lo que tenemos nosotros que tener en cuenta. En este caso, que nosotros lo tenemos que mandar a la base de datos o queremos que nos devuelva. De esta forma. La siguiente forma podría ser cursor.execute igual, execute, igual le pasamos lo que es la query, en este caso, por ejemplo, select, el update o etc. de la base de datos, en este caso query, y en este caso igual nosotros lo podemos pasar, por ejemplo, valores, de esta manera. Lo mismo poniendo el query que queremos ejecutar, pero seguido de algunos valores que nosotros queremos poner, lo cual su función es la misma, pero puede tener un solo parámetro, un solo query, o podemos tener el query con una serie de valores.
Lo cual en la primera opción, cuando nomás es el query, es porque los datos están fijos, lo cual los datos no son variables o no pueden variar, lo cual puede ser, por ejemplo, un select, un insert, un update, cualquiera de los tres si los datos son fijos. Lo cual, si alguno de los query requiere un valor propio del programa, es decir, un valor que va a variar principalmente del programa, vamos a utilizar lo que es el query junto con los valores que nosotros queremos enviar. Hay que considerar que en la gran mayoría el update y el insert utilizan valores propios del programa y el select normalmente podría ir a un query en duro porque es donde va a obtener el data de la base de datos. En ese caso podría variar lo que es la información. Ahora, al usar select, básicamente estamos teniendo información de la base de datos, lo cual no basta con ejecutar el query porque necesitamos esa información donde almacena esa información, por lo cual esa información la almacena en el resultado, o en este caso la puede almacenar en una variable resultado, lo cual pues podríamos poner de la siguiente forma. Por ejemplo, la variable resultado la podemos hacer que sea cursor.fetchal. Fetchal, que pues prácticamente vendría siendo como nosotros podemos en este caso obtener un select con lo que es la variable de resultado, y ese resultado podremos ponerlo de ya sea en una lista, en un array y demás que nosotros podamos tener en cuenta. Lo cual cuando estamos o cuando usamos lo que es el select podemos guardarlo en el resultado, lo cual primero ejecutamos el query del select y luego ponemos lo que es el resultado es igual a cursor fetchal y el resultado quien va a obtener lo que es la información. Un detalle más es cuando ejecutamos el query, aún no mandará lo que es la información a la base de datos. Es decir, tenemos listo para enviar lo que es el query, pero aún no va a ingresar la información a la base de datos. Cuando envía el query a la base de datos es cuando le ponemos lo siguiente. En este caso, cuando ya accedemos a la base de datos y ya interactuamos realmente con ella, es con dbcommit, en este caso con doble M, y commit. De esta manera ya podemos enviar el query, ya sea un select, un insert o un update a la base de datos. Y pues prácticamente esas serían las principales funciones que vamos a ver en videos posteriores. Y ya estaremos viendo, por ejemplo, ejemplos del insert, del seleccionar y actualizar en nuestro programa con lo que es la Raspberry Pi 5 y Python. Bueno, pues esta ha sido una pequeña descripción de la librería MySQL Connect y la que es la instalación para Python en nuestra Raspberry Pi 5. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir y comentar para que su contenido siga llegando a más usuarios. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.